Muy buenas tardes a todos mis queridos y amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor una vez más, agradeciendo la oportunidad que Él nos da de poder reunirnos para escuchar la palabra, para orar juntos, cantar, adorar, que sabemos que es necesario y es lo que Dios le agrada en su día. Así es que damos gracias al Señor porque una vez más vamos a estar meditando en el libro de Hebreos, pero no saliéndonos, ¿cierto?, del marco de lo que hemos estado recibiendo y hablando durante esta semana en relación al compromiso y en relación a lo que el libro de Marcos nos muestra acerca de nuestro Cristo. Creo que ha sido para mí en lo personal tan impresionante ver el libro de Hebreos como algo que permanentemente está centrado en la persona de Cristo, que al compararlo con esa obra, cierto, tangible de Cristo, donde vemos a un Cristo actuando todo el tiempo sanando, todo el tiempo predicando, todo el tiempo ayudando a las personas, enseñando a sus discípulos, y compararlo con el libro de Hebreos, sin duda, para mí es un complemento maravilloso en la provisión del Señor que Él nos da. Así que por eso no quiero apartarme de este libro de Hebreos, ¿cierto? Siento en mi corazón poder seguir exhortándonos y aprendiendo acerca de este libro maravilloso que pone a Cristo en el lugar que debe estar. Y como se ha señalado, ¿cierto?, en esta campaña de 40 días de oración y ayuno, Cristo es el centro y Cristo es nuestro modelo a seguir. Y por eso estamos aquí, estacionados en el capítulo 4 de Hebreos, analizando y estudiando, ¿cierto?, aquello que Dios quiere decirnos a través de su santa palabra y su divina voluntad. Por lo tanto, les invito a leer una vez más los versículos del 14 al 16 del capítulo 4 de Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Oremos. Señor, en esta tarde te agradecemos porque tú sostienes nuestra vida, nos ayudas en la debilidad, nos esfuerzas cuando estamos cansados y estás presente, Señor, en cada una de las luchas y batallas que tengamos que vivir. Gracias por Cristo. Gracias porque Él es nuestra provisión. Gracias, Señor, porque de lo creado en Cristo tú nos ofreciste lo mayor y lo mejor. Enséñanos a apreciarlo, enséñanos a honrarlo, enséñanos a adorarlo como Él merece. Padre, glorifica tu nombre y exáltate por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como ya hemos venido hablando y compartiendo en torno a este capítulo 4, tenemos varias exhortaciones ya que el Señor nos ha dado, partiendo en el versículo 1, donde el Señor nos invita a temer. La semana pasada estuvimos hablando extensamente en relación al reposo y al deseo del Señor que nosotros examinemos nuestras vidas para tener cuidado de que ninguno quede sin entrar al reposo, y de forma personal Dios habló a nuestro corazón para que procuremos, para que coloquemos en un anhelo ardiente en nuestro corazón, para que hagamos el motivo de nuestra vida, el entrar, el estar en la presencia de Dios, el hallar la salvación que Él nos ofrece a través de Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, Dios nos está dando una vez más una exhortación, que es un consuelo en realidad, que es un bendito salvavidas del Señor. Eh, eh, Hermanos, nunca Dios va a hablar de una forma dura o va a disciplinarnos, a exhortarnos de una forma que quizás pudiéramos sentirnos mal. A veces está esto en el corazón de las personas. A veces nosotros hemos cometido errores, hemos cometido pecado y nos hemos equivocado, por ejemplo, en la casa.
hicimos algo mal y después alguien nos sentimos mal por lo que hicimos y alguien en vez de como que nosotros esperaríamos que alguien nos dé una palabra de aliento, ¿no? Y que nos diga, oh, sí, estoy contigo, pero a veces la palabra que recibimos es una exhortación, es una reprensión y muchas veces en vez nosotros de entender la acción, la actitud, ahí obviamente humanamente tiene que haber un equilibrio, pero claramente muchas veces nos ofendemos cuando eso ocurre. Y en vez de reconocer que la otra persona tiene razón en la exhortación que nos está dando, tendemos a ofendernos y a no valorar lo que Dios está diciéndonos a través de aquel ser querido. Y puede pasarnos lo mismo con el Señor. Puede pasarnos lo mismo al enfrentarnos a su palabra y muchas veces queriendo ser alentados, el Señor tal vez nos va a exhortar de una forma firme y ya está dura. Pero hermanos, nunca Dios va a hacer eso en nuestra vida, viendo nuestra debilidad, conociéndonos en nuestra incapacidad de resistir una voz tan potente como la de Él. Nunca Él lo va a hacer sin amor. Siempre el Señor va a disciplinar a los que ama. Siempre el Señor va a ayudar a los que Él ama. Y la iglesia de Cristo está en esa línea. Dios la ama y la ha amado con un amor profundo, enviando a Cristo como nuestro Salvador y nuestra provisión. Por eso tenemos acá algo muy importante que el escritor de Hebreos lo va a repetir varias veces y ya lo ha mencionado anteriormente, ¿cierto? En función de quién es Cristo para nosotros. Es muy importante, hermanos, si hemos de procurar entrar en el reposo, si hemos de temer al Señor, debemos saber cómo es nuestro Cristo. Y aquí se nos presenta uno de los oficios de nuestro Señor y Salvador. Yo he enseñado en la iglesia que la salvación es un proceso y no un evento. Eso es muy importante de distinguir en la vida espiritual, porque si olvidamos que la salvación es un proceso y pensamos que es un evento que ha ocurrido una vez en el pasado solamente, perdemos todo lo que significa la bendición de entender lo que Dios está aún haciendo hoy en favor de nuestra salvación, como lo vamos a ver a través de este oficio de Cristo, lo cual Él está haciendo en este momento en favor nuestro. Y dice el texto, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Aquí se nos presenta claramente a Jesús como el sumo sacerdote. El sumo sacerdote en el pueblo de Israel era la persona con el grado mayor. No existía nadie más alto que el sumo sacerdote por causa de la responsabilidad y la función. ¿Cuál era la responsabilidad? ¿Cuál era la función? El sumo sacerdote era el que intercedía por el pueblo, era aquel que podía entrar una vez al año al lugar santísimo, era aquel que estaba allí para ofrecer un sacrificio y derramar la sangre sobre el propiciatorio para pedir perdón por sus pecados propios, pero también por los del pueblo. Era aquel que constantemente estaba orando ante Dios, pidiéndole perdón. Eso era, en forma general, el sumo sacerdote. Y ese era su oficio. Y acá se compara, ¿cierto?, a Cristo y se dice que Él es, y se dice que tenemos un gran sumo sacerdote. No es solamente el sumo sacerdote, es decir, no es solamente alguien importante, no es solamente el principal, sino que es un gran sumo sacerdote atendiendo a la excelencia y a la superioridad de Cristo. Cuando observamos este texto, claramente el escritor nos está señalando la deidad de nuestro Cristo, ya que Él no es como el sumo sacerdote terrenal, porque nos dice acá, ¿cierto? El sacerdote terrenal podía entrar una vez al año, pero Cristo, una vez que murió y resucitó y ascendió al cielo, está allí. Él traspasó los cielos y Él está en la presencia de Dios hoy día. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo porque es aquel que hoy día
es nuestro abogado, es el que está intercediendo por nosotros ante el Padre. Y el escritor de Hebreos nos está diciendo a la iglesia de ese tiempo y a nosotros, porque tenemos este gran sumo sacerdote, porque tenemos esta provisión de parte de Dios, porque Cristo Jesús es esto para tu vida y para la mía, retengamos nuestra profesión. La palabra retener significa aferrarse, significa mantenerse en, estar anclado a. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros no nos movamos de nuestra posición. Y cuando se habla aquí de profesión, tiene que ver, ¿cierto?, con aquello que nosotros hemos confesado y que estamos confesando. Que hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor. Nosotros hemos confesado eso, hemos creído eso, que Cristo es lo único que puede salvarnos. No existe otro medio por el cual nosotros podamos llegar a Dios. No existe otra provisión por el pecado para darnos el perdón y la liberación de la esclavitud que el pecado supone. Por lo tanto, retengamos nuestra profesión. Es el llamado del Señor una vez más a través de esta carta, donde Dios nos invita a considerar a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Ya expliqué el hecho de que cuál era la función, ¿no? Que Él permanentemente está en beneficio de nosotros. Pero aquí, y Dios, Cristo, en su deidad, nos está ayudando en eso. Porque es el Hijo de Dios, porque divinamente Dios, Cristo, Él está intercediendo por nosotros en la presencia del Padre. Él sabe que somos tan necesitados. Él sabe que aun cuando Él nos ha salvado, nosotros le vamos a fallar igual. Nosotros vamos a caer, vamos a desfallecer. Van a haber situaciones y circunstancias como las que están pasando hoy día en las cuales nuestra fe se va a ver debilitada. Y cuando estamos así, el Señor quiere que nosotros recordemos que tenemos a nuestro favor un gran sumo sacerdote, que es Dios, y ese mismo Dios intercede por nosotros ante su presencia. Y quizás la oración sumo sacerdotal de Cristo en la tierra, más gráfica de cómo esto sucede, es lo que tenemos en el libro de San Juan, capítulo 17, donde vemos que Jesús ora de una forma ferviente, amigable, cercana y muy preocupada por cada uno de sus discípulos, incluyéndonos a nosotros, los que habían de creer. Y ahí vemos, cierto, que el deseo del Señor es que estemos en su gloria y que estemos con Él. Hermanos, ese es el deseo del Señor. Por lo tanto, retén tu profesión. No dejes de confesar a Cristo como el Señor de tu vida. No dejes de decirle a tus vecinos, a tus familiares, que Cristo es lo único que ellos necesitan para tener paz, para tener esperanza. Cristo es esa persona. Y acá ahora se va a hacer una referencia a su humanidad, donde se nos dice, cierto, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Obviamente, esto nos lleva a pensar en la vida de Cristo, el ministerio de Cristo, mientras estuvo en la tierra. Y se nos dice en la Biblia que el Verbo se hizo carne. Nosotros sabemos que Cristo se encarnó. Y aquí se nos dice uno de los propósitos de esta encarnación. Y uno de los propósitos de la encarnación fue la identificación con nosotros, con sus hijos. Y esa identificación era para demostrarnos el punto del amor del Señor. Él se hizo hombre para compadecerse de nosotros. Él lo hizo por misericordia. Miren, leía un comentarista y me gustó la explicación y por eso la comparto,
donde él decía, aunque no podemos llegar a la profundidad y nunca vamos a encontrar el misterio completo de por qué Cristo, perdón, cómo Cristo fue tentado, de cuáles fueron todas las tentaciones que él pasó, porque aquí no dice que fue tentado en todo. Él decía, lo que sí podemos afirmar es que Cristo conoció la tentación de una forma extrema. Ninguno de nosotros ha llegado ni llegará a conocer la tentación de una forma extrema. El autor ponía este ejemplo. Cuando nosotros tenemos dolores muy fuertes en un accidente principalmente o en otras situaciones, hay un punto del dolor donde uno llega a un estado de inconsciencia. Es decir, que hay dolores tan extremos que el ser humano no logra percibir, no logra sentir. Y él comparaba eso con las tentaciones. Nosotros, cuando somos tentados por causa de nuestra debilidad, cedemos antes de que éstas lleguen a su punto más alto. Pero Cristo fue tentado con el rigor del infierno. De hecho, los evangelios nos dicen que Satanás lo dejó por un tiempo después de haberlo tentado. Es decir, que él, todo su ministerio, todo su peregrinaje fue bajo la presión y opresión de las huestes satánicas, queriendo debilitarlo y hacerlo caer. Y aunque él experimentó debilidad, como lo podemos ver en los evangelios, cuando él va al desierto y vemos que siente hambre, imagínense el Dios eterno, el inmutable, el autosuficiente, teniendo hambre. Y es tentado, es tentado. Entonces, dice que este sumo sacerdote puede, porque lo dice en sentido negativo, para decirnos que él puede compadecerse de nuestras debilidades. Hermanos, si hay algo que este texto debe hacer en nuestros corazones es consolarnos. Dios nos ha estado exhortando a que le temamos, a que tengamos cuidado de nosotros mismos, pero lo hace en el marco de una invitación amorosa, en un deseo persistente del Señor de que sepamos cuánto es lo que Él ha hecho por nosotros y sigue haciendo por nosotros. Él puede compadecerse de nosotros porque nos entiende. Él sabe exactamente cuánto sufrimos. Aquellos que hemos sido transformados por el poder del Evangelio y por la obra permanente del Espíritu Santo, Él sabe cuánto sufrimos cuando pecamos, cuando somos tentados. Porque Él mismo fue tentado. La diferencia, no pecó. Él resistió, Él se sostuvo, pero no para mirarnos a nosotros de la vereda del frente y decirnos, ¿y tú por qué no? Sino que al contrario, Él lo hizo para ganar una victoria, para ofrecernos a nosotros ahora esa misma victoria. Él se compadece de nosotros, pero Él venció, para decirnos que el pecado ya no tiene poder ni autoridad sobre nuestras vidas si es que nos refugiamos en Él. Si es que, como dice el versículo 16, obedecemos a esta gracia de Dios y nos acercamos. Hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, su primera actitud fue arrancar. Y es lo que permanentemente está haciendo el pecado en nosotros. Cada vez que pecamos, en vez de acercarnos, nosotros nos alejamos del Señor. Pero por favor, recordemos, hoy Dios nos habla misericordiosamente y nos dice que tenemos
un gran sumo sacerdote. Tenemos alguien que permanentemente está en la presencia de Dios mismo. Abrió el velo, está ahí en el lugar santísimo frente al Padre, intercediendo con nombre y apellido por tu vida. Pero retén tu corona, retén tu profesión, retén la salvación. No te canses, no te fatigues. El Señor quiere que tú persistas y que sigas adelante, no solo, no con tus fuerzas, no con tus recursos, sino que el Señor te dice, yo sé que tú eres débil, sé que serás tentado, sé que vas a caer, pero querido, acércate. Si has fallado, si estás en pecado hoy, Dios te dice, acércate, acerquémonos. Acercarse tiene que ver, ¿cierto?, que existe un cambio entre la distancia en la cual estoy, a la cual Dios me está invitando. No es simplemente tener, ¿cierto?, una idea. Él quiere que haya una acción de tu parte, de mi parte. Él quiere que nos acerquemos. Él no quiere que vayas con miedo. Cuando hemos pecado, obviamente vamos a ser contristados y convencidos del juicio que merece nuestro pecado, de la disciplina que merece nuestro pecado. Pero porque Dios nos ama y porque Dios quiere ayudarnos, Él dice que nos acerquemos confiadamente. Hermanos, cada vez que Dios habló, su palabra incomodó, su palabra puso de tal manera a las personas que cuando lo escucharon dijeron, por favor no sigas. O como Moisés, estoy espantado y temblando. Sin duda son expresiones que obviamente si Dios está hablando, vamos a temblar, vamos a temer. Pero por causa de que Cristo es nuestra provisión, por causa de que Cristo está a nuestro favor, Él nos dice, acerquémonos confiadamente. ¿A dónde vamos, pastor? ¿A dónde quiere el Señor que yo me acerque si estoy en debilidad? Querido, cuando estás en pecado, cuando te sientes débil, en vez de buscar en un videojuego, en vez de buscar en una película, en vez de buscar tu socorro, tu ayuda, tu alegría, tu gozo, en simplemente descansar sobre tu cama, no, acércate, acércate al trono de la gracia para que puedas alcanzar misericordia. El Señor es tan bueno, es tan maravilloso, que Él quiere ayudarnos permanentemente. Dios no quiere que usted y yo nos veamos de una forma que nos olvidemos de su obrar en nuestra vida. Yo te invito en esta tarde a que tú puedas considerar si estás o no acercándose al Señor y si lo estás haciendo con fe. Dios quiere que te acerques al trono de la gracia. Y es muy interesante porque la mayor parte de las veces que encontramos estas dos palabras están juntas, la gracia y la misericordia, pero hay una que precede a la otra. Siempre vamos a encontrar la gracia en primer lugar y luego la misericordia. Y eso es muy importante de considerar. Acerquémonos al trono de la gracia. El trono de Dios hoy día, más que un trono de justicia, es un trono de gracia, que invita a aquellos que se sienten en debilidad, que invita a aquellos que están sufriendo por su pecado, a aquellos que se están apartando del camino, que vengan, que corran y que se acerquen al Señor. Y que sepan que Dios no los va a despreciar. Sepan que el Señor no los va a rechazar. El Señor Jesús dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y hoy día Él está intercediendo por ti. Hermano, estás echando mano a las bendiciones espirituales que Dios te ha dado. O estás en una amargura y en una queja constante.
y estás esperando que cambien cosas en tu trabajo para entonces encontrar paz. ¿Estás esperando que pase este virus para que entonces las cosas cambien? No, nosotros podemos venir confiadamente al trono de la gracia y podemos alcanzar misericordia. Vamos a llegar al trono que nos da lo que no merecemos y nos va a tratar de una forma misericordiosa que tiene que ver, ¿cierto?, con el gesto amoroso y compasivo del Señor de tomarnos en sus manos y de ayudarnos porque Él sabe que le necesitamos, pero al mismo tiempo esa misericordia nos promete una satisfacción. Dios no solamente te dice, toma, aquí te tiro misericordia. No, Dios te da un trato personal a tu vida, a tu corazón, al punto de que cuando tú llegaste a ese lugar, tú vas a sentir descanso y paz. Hermano, si usted me dice que está orando y no tiene eso, es que usted no ha llegado al trono de la gracia. Es que usted no ha alcanzado misericordia. Porque el texto nos dice claramente que la gracia del Señor es para el oportuno socorro, es para la ayuda. Nunca vamos a llegar a venir a la presencia del Señor sin recibir ayuda. Dios nos invita en esta tarde a tener confianza en la provisión que Él nos da por medio de Cristo. Estas son razones para que sigamos procurando entrar en el reposo del Señor. Dios quiere que tú, mi estimado, mi estimada, puedas ser una persona que descansa permanentemente en la gracia del Señor, en el amor del Señor. Que Él nos ayude y nos permita confiar, creer que esto está disponible hoy para tu vida. Yo no sé en qué estado estás hoy día viviendo tu espiritualidad, pero el Señor dice en su palabra, y por eso es que el libro de Hebreo lo repite varias veces, y quiero citarlo, algo que ya habíamos leído, pero espero que te haga más sentido hoy día, porque este es el deseo de Dios para ti. Esto es lo que Dios quiere darnos a la iglesia y por eso nos invita a acercarnos. Dice capítulo 2, versículo 14 en adelante. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, qué bendita provisión que Dios nos ofrece por medio de Cristo. No existen ataduras, ni del diablo, ni de los vicios, que puedan impedir que Dios te ayude, que Dios te socorra si te acercas al trono de la gracia. Solo cree que Cristo es suficiente. Solo cree que Cristo puede socorrerte y puede ofrecerte lo que necesita tu corazón. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre fiel, te agradezco tu bondad y misericordia. Gracias por tu palabra hermosa que nos consuela. Ninguna exhortación tuya, ninguna reprensión tuya, Señor, podemos apartarla de tu amor. Aun cuando somos dignos de tu ira, de que caiga sobre nosotros, Señor, aun cuando sé, Padre eterno, por experiencia, que el pecado nos consume y nos hace sentir, Señor, tan lejos de ti, tú permanentemente nos dices, vengan, venid a mí,
todos los que estáis trabajados y cargados, acérquense a mí. Señor, ayúdanos por favor a ver hoy día el velo abierto, la puerta abierta, Señor. Ayúdanos a venir al trono de la gracia, Señor. A saber que es el Supremo que nos está llamando. A saber, Dios mío, que es el Todopoderoso, aquel que puede socorrernos, aquel que no le faltan los recursos para ayudarnos. Ayuda a tu iglesia a confiar en este tiempo de oración que tú nos invitas, en este tiempo de ayuno, que lo hagamos de tal manera que nos encontremos contigo, que cuando doblemos nuestras rodillas ante ti, nos levantemos sintiendo esa ayuda de tu parte, sabiendo y confiando, aunque no lo sintamos, que esa ayuda llegará, porque tú eres un Dios fiel y compasivo, Señor. Tú libertarás a tus hijos, Padre. Ayuda a los que están sucumbiendo, a los que están creyendo a las mentiras del diablo, que creen que no hay solución para su problema, que creen que el pecado es superior, Señor, a las fuerzas que tienen. Ayúdalos a mirar, ayúdalos a confiar en ti, el autor y consumador de la fe. Bendice a tu pueblo, Señor, en este tiempo, para que creamos, Dios mío, que el compromiso que hemos tenido contigo no es un compromiso pesado, Señor, es una carga liviana. Tu palabra dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo no? Si eres tú quien lleva toda la carga, Señor. Si eres tú quien lleva nuestras transgresiones. Si eres tú quien intercede por ellas ante el Padre. Si eres tú que las expía con tu sangre bendita. Oh, Señor, ayúdanos a entender y a ver que Cristo es todo. Cristo es suficiente. Aleluya. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Glorifícate por medio de esta palabra y que quien la escucha, Señor, pueda ser edificado por tu Espíritu, por tu verdad. Gracias, Señor. A ti la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y te ayude a confiar plenamente en esta gracia soberana, en esta gracia que sustenta y alimenta nuestras almas permanentemente. Un cariñoso saludo y un abrazo bien fuerte. Dios te bendiga.